Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos queridos de Puentes para Despertar? Bienvenidos. Bienvenidos a este vivo número 248. Estamos acá como todos los miércoles a las 19 horas, ¿sí? Haciendo este vivo de Puentes para Despertar en esta 8ª temporada, ¿sí? Así es. Y de paso les preguntamos a los que están viendo, ¿nos escuchan bien? Porque estamos probando nuevos micrófonos, así que estaría bueno que algunos de los que están ahí del otro lado nos digan si se nos escucha bien o no. Bueno, mientras tanto les contamos sí, que nos van a encontrar este vivo y todos los anteriores en nuestro YouTube de Puentes para Despertar, como también en las plataformas de podcast más difundidas, como ¿cuáles, Gus? Como Apple, Google Podcast, Spotify y iVoox. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028, ¿sí? También nos pueden encontrar obviamente acá en este espacio, en Instagram, en Facebook. Se nos escucha perfecto. Gracias María Laura. Y también nos pueden escribir a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com. Muchas gracias, Lore. Bueno. Qué bueno. Bueno, acá estamos así felices, probando este nuevo aparatito que tenemos ahora, ¿no? Sí. Para hacer estos vivos que nos encantan. Y felices, claro, regresados ayer de Tandil, después de haber pasado unos días hermosos, después de la conferencia acá del embajador. Hola, Pame. Gracias, Pame. Gracias, Pame. Gracias por ahora todo. Que estás acá también, por todo, por toda la movida, por toda tu generosidad, tu amorosidad, tu hospitalidad también, que estuvimos en la casa, que nos invitó junto con Marcos a comer un asadito re rico. Compartimos también una cena con todos los consultores de Tandil amorosos, ¿sí? Y la verdad que hemos vivido, creo que todos, una experiencia hermosa de mucho reconocimiento, de mucho amor, de mucha conciencia, ¿no? Porque ese era el objetivo, un poco llevar este mensaje de la bioexistencia consciente de la mano acá de Gustavo y bueno, todos los demás acompañando, y fue hermoso realmente el ver a la gente, ¿no? Tomando conciencia y sintiendo que todo lo que se estaba hablando ahí era para cada uno de ellos, ¿no? Y para cada uno de nosotros también. Y la verdad que recibir ese reconocimiento final, ese aplauso de pie, que muchos se pararon a aplaudir, que es maravilloso, y también esos comentarios con los ojos llenos de lágrimas y diciendo, me hablaste a mí, esto que dijiste era para mí, que tomé conciencia, me cayó una ficha, como decimos acá en la Argentina, de esto. La verdad que fue muy fuerte, muy revelador, así que muy conmovidos, muy agradecidos a todo lo que hiciste, a todo lo que organizaste, Pame, y a todo lo que creamos en conjunto, y a todos los que nos apoyaron, a todos los consultores de Tandil que se movieron, que pulsaron este encuentro y quisieron que este encuentro terminara siendo el éxito que fue y sembrar una semilla maravillosa para lo que vendrá. Y hablando de lo que vendrá, ahí vamos, ¿no? A contarles todo lo nuevo, todo lo que se está proyectando. Ahora enseguida, acá en julio, el 13 de julio, domingo 13 de julio, en Capital, en Cava, en Belgrano. En el espacio In Bocca Lupo, en la boca del lobo en italiano. In Bocca Lupo. Sí, bueno, ahí vamos a estar en la calle Virrey Arredondo al 2400, en pleno barrio de Belgrano. Ahí vamos a estar presentando otra conferencia, esta vez la economía y su relación con el inconsciente. La van a ver publicada acá en este espacio, en el espacio de Gus. Sí, es maravilloso. Estamos lanzando este nuevo... Lo publicamos ayer, sí, y ya tenemos 2 inscriptos, así que inmediatamente después de la publicación, bueno, también gracias Pablo Contreras, consultor en bioexistencia consciente, que fue en parte el gestor de este encuentro y el que estuvo buscando lugar y consiguió este lugar hermoso para este encuentro del domingo 13 de julio de 10 a 14, de 15 a 19.
9. Vamos a estar a la tarde, un domingo a la tarde, hablando de economía, hablando de inconsciente, de conciencia, hablando de identidad inconsciente, hablando de los códigos que portamos, hablando de los formatos de escasez, hablando de los formatos de abundancia, hablando de muchas cosas, hablando de Roma. Me acaba de sonar el celular, al que voy a poner, no lo puse en silencio. Así que nada, hablando de todo esto maravilloso, a descubrir quiénes somos, porque difícilmente, como siempre decimos, si no sabemos quiénes somos, ¿cómo nos vamos a escuchar? ¿Y qué mensaje tenemos que escuchar? Así que esto va a ser un trabajo de autoconocimiento enfocado en la economía, en la abundancia y también en los programas de escasez. Así que va a ser maravilloso que estemos ahí. Gracias, María, por todo lo vivido. También te queremos mucho, mucho. Hermoso lo que compartimos y lo que vivimos, chicos. Y hablarle un poco de la agenda, porque esto es lo que empieza. O sea, julio en Cava. Julio 13 de julio, domingo, de 15 a 19, en el barrio Belgrano, en Ciudad de Buenos Aires, la economía y su relación con el inconsciente. El sábado 16 de agosto, también vamos a repetir en Cava, pero ahora con la otra conferencia, las emociones y los síntomas. Y tenemos fecha para viajar, porque ya tenemos confirmado que el sábado 20 de septiembre vamos a Santa Rosa, La Pampa, a hacer otra conferencia maravillosa ahí. Volvemos en octubre, el 16 de octubre, que también es sábado, vamos a Luján con una conferencia que está organizando Marcia Ríez, consultora de Luján. Ahí vamos a estar. Y después del encuentro de Mar, venimos y conferencia en Luján, que nos encanta. Y para cerrar el año, primer semana de diciembre, Mendoza, Enki, allá vamos. Enki, muy bien. Está también pulsando este encuentro en Mendoza. Qué lindo, chicos. Ya tenemos toda la fecha, ya tenemos todos los lugares, ya tenemos todo armado, así que tenemos todo el año. En cualquier momento parecemos un grupo musical que vamos de ciudad en ciudad. De gira. Pero ahí está todo armado y nada, maravilloso con todo lo que se viene. Así que, bueno, nada, a seguir sanando juntos, a seguir repitiendo fiestas de conciencia como la que vivimos tan maravillosamente en Tandil. Así que estamos agradecidos, honrados y muy entusiasmados por todo esto que se viene. Así que los invitamos a los otros consultores, a los que todavía no dieron el paso, a los que todavía no se animaron a hacer este movimiento. Pueden contar con nosotros. Yo hablo siempre en plural porque André está sosteniendo, está creando toda la parte de diseño y demás. Así que ahí estamos. Gracias a todos. Gracias por todas las felicitaciones, por lo hermoso, por tanto cariño, por tanto reconocimiento. Es enorme lo que estamos viviendo y bueno, yo así como acompañante también de Gus, como comunicadora, ¿no? También llevando este mensaje maravilloso que propone la bioexistencia consciente, lo que hacemos acá todos los miércoles también, que bueno, hemos tenido mucho reconocimiento de los consultores que nos agradecen porque dice que se apoyan mucho en nuestros vivos, en todo lo que les vamos contando y que les viene muy bien, sobre todo a los que recién están empezando, así que para nosotros es un honor inmenso, siempre, chicos. Y por supuesto que estos encuentros acá en nuestro programa, en este programa, el 248 y en los 247 anteriores, están enfocados para las personas que recién empiezan a ver que hay algo más atrás de un síntoma, hay algo más atrás de un no me gusta, hay algo más de una vida no plena y que nada es casual. Nada. O sea, no vivimos en un universo casual, no nos cansamos de decirlo. Todo es perfecto, todo es evolutivo, todo es prueba y error para crecimiento, para evolucionar. Y el título de esta saga de programas, porque sabemos que van a ser muchos programas que vamos a hablar de esto, de infertilidad, justamente cuenta esta historia.
esta historia de prueba y error, esta historia de evitar las cosas que se hicieron mal o que generaron muerte y sobrevivir con códigos nuevos, evitando esos dolores del pasado, dolores que tienen que ver con la muerte. Porque, bueno, vamos a hablar de esto, de infertilidad o de la imposibilidad de que una persona pueda tener descendencia. ¿Mm? Exactamente, ¿no? Y como dijo recién Gus, vamos a tener la posibilidad de ir desarrollando este tema de la infertilidad con todas las aristas que hay, ¿no? Con todas las sintomatologías asociadas, con todo lo que nos viene a contar, porque bueno, muchas veces les hemos hablado, ¿no? de que como seres biológicos que somos, mirándonos desde la biología, sabemos que una de las funciones básicas que tenemos como especie que somos, justamente es la de la reproducción. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la continuidad de la especie, ¿sí? Obviamente, la más urgente de esas funciones es respirar, tomar agua, comer, pero la reproducción, ¿sí?, es súper importante para que la especie continúe. Y acuérdense que siempre hablamos de la especie, de la comunidad, de la manada, y es más importante eso que el individuo en sí. ¿Ok? Para tenerlo siempre presente este concepto, para poder entender, ¿sí?, todo lo que vamos a ir desarrollando a partir de este vivo. A mí me parece que la infertilidad es de los síntomas que nos ofrecen mayor didáctica para entender la filosofía de la bioexistencia consciente. Como dijo André recién, es una de las 4 funciones fundamentales, pero yo me atrevería a decir que tiene 2 características muy, muy, muy peculiares. La primera es que para mí es la función más importante, porque respiramos, tomamos agua y comemos con una sola necesidad, con un solo propósito: reproducirnos como especie, generar más especie, claro. La continuidad de la especie. Y la especie hace todo eso en función de la reproducción. Bueno, convengamos que las 4 funciones son fundamentales para poder tener esa continuidad, sí, ¿no? Totalmente. Si dejamos de respirar, dejamos de existir. No, totalmente. Entonces, siempre cuando explicamos esto también les decimos, bueno, el inconsciente tiene bien definido que son estas funciones las que tiene que tener para que nosotros podamos sobrevivir, ¿ok? Para que la especie prospere. Nuestro objetivo es vivir la mayor cantidad de tiempo, tener descendencia para garantizarnos la continuidad de la especie. Y la segunda peculiaridad que tiene la infertilidad, por eso está buena para la didáctica, es que la única que el individuo puede negociar en función de la especie. Eso es lo que iba justamente a decir. Es la única, ¿sí? Porque todas las demás son indispensables para la continuidad de la vida como el individuo que soy. Pero ante determinadas situaciones, que son de las que vamos a ir hablando, de en qué condiciones tienen que darse para que una función básica que tiene que ver con la continuidad de la especie la podamos dejar ahí en suspenso. No es necesario que yo de alguna manera me arriesgue, ¿no?, en este sentido, cuando es algo lógico para continuar la especie, pero que voy a estar portando determinada información que el inconsciente recomienda, ¿sí?, aunque yo no lo sepa, ¿ok?, que es mejor que yo no tenga descendencia. Y va en contra del mandato del tallo cerebral. Sí, pero hay una supremacía colectiva en función de la supremacía, en función de lo que puede incidir lo individual. Lo individual va a quedar rezagado, incluido en el familiar, y el familiar va a quedar incluido en el colectivo. Y ese colectivo va a tener un comportamiento biológico. Las reglas del inconsciente colectivo también son biológicas. O sea, nosotros vamos a tener un comportamiento donde vamos a priorizar la especie por sobre el individuo. Y si la especie crece, aunque un individuo no, entonces va a ser aceptado y va a ser negociable esto. Esto es muy interesante y creo que para contar algunos casos
como decimos siempre en las conferencias, lo mejor es poner ejemplos. Y bueno, nosotros somos dos lindos ejemplos para entender la dinámica de lo que es la infertilidad. Un individuo resignaría la posibilidad de continuar, de dejar descendencia, solo si está enlazado con datos, directamente enlazado, con datos del árbol donde ocurrieron muertes. No hay historias de infertilidad que no estén enlazadas con las muertes anteriores. No alcanza, me llevaba mal con mi pareja, no alcanza la violencia. No, en el libro de Pablo, de infertilidad, Pablo, a quien agradecemos también que esté replicando los flyers y que esté comunicando las conferencias y que esté difundiendo de esa manera, haciéndonos aún más oficiales de los oficiales que somos como Humano Puentes. Pablo en ese libro esboza puntillosamente una tabla de importancia de valoración para el clan. Exacto. Y en esa para la biología. Y en esa tabla queda muy, muy marcado de que el drama mayor que sufre un clan es la muerte de una madre dejando hijos pequeños desprotegidos. Y acá se abren muchas preguntas. Nosotros ya hemos hecho programas de infertilidad y hemos hecho sagas de infertilidad en años anteriores. Pero ahora vamos a hacer algo con esta versión de Humano Puente que somos, de Bioexistentes que somos 5.0, con un montón de actualizaciones que vamos reconociendo. No solamente eso, sino que también el público se va renovando, nosotros no somos los mismos consultores Totalmente. Que cuando empezamos, entonces, bueno, sentimos que era necesario retomar este síntoma en particular, porque es el que nos permite comprender con más facilidad lo que propone la bioexistencia consciente, cómo a través de la infertilidad podemos tomar conciencia, ¿no?, de cómo nos operan esos códigos, esos programas, ¿sí?, que nos están protegiendo de un drama mayor. O sea, siempre les decimos, ¿no?, que cuando aparece un síntoma, nosotros nos preguntamos para qué cosa buena sería que esto esté sucediendo, aunque obviamente no es una cosa buena porque no lo estoy viviendo con plenitud, porque no me siento completa, porque quiero ser mamá y no estoy pudiendo, o quiero ser papá y no estoy pudiendo, y aparecen, no sé, resultados de los estudios que nos hacemos y está todo bien y entonces no entendemos qué está pasando que no podemos ser papá. O sí, hay una sintomatología, se presentan determinados síntomas tanto en el hombre como en la mujer que nos están marcando esa infertilidad, ¿sí? Nosotros le decimos infertilidad oculta, que no es tan oculta porque evidentemente se está manifestando a través de un síntoma para hacernos acordar de que tenemos historias que ir a buscar para poder trascenderlas y poder sanarlas. Pero bueno, cualquiera sean esos casos, ¿sí? Es una manera de poder comprender que hay un drama, ¿sí? Un drama que está sostenido en ese aparente pasado, un drama con determinados ancestros con los cuales evidentemente yo o el consultante que viene a la consulta va a estar relacionado, y que por eso su inconsciente biológico entiende que la mejor solución para esta experiencia que está haciendo acá es no concretar esa maternidad o esa paternidad. Un síntoma siempre, aunque sea una paradoja, aunque el síntoma sea de mala prensa, aunque el síntoma sea de esos que llamamos en el inconsciente colectivo incurable, curable desde adentro para nosotros, un síntoma siempre interpreta que te viene a salvar la vida. Y la infertilidad es la interpretación más tangible, más obvia de que a una situación antibiológica, el inconsciente, que también es biológico, la intenta solucionar con una situación antibiológica en sentido contrario. Recuerden que la llave para encontrar un síntoma
o para encontrar un comportamiento que me molesta en la realidad, por ejemplo, no tengo dinero, es encontrar en el transgeneracional esa persona con quien yo estoy relacionado y que hizo el movimiento exactamente al revés y ocasionó cualquiera de las 3 muertes que conocemos. La real, la simbólica, la abandona, o la sutil, soy mal visto. En este caso no hay simbólica y no hay sutil. Cuando hablamos de infertilidad, lo que buscamos es muerte real. ¿Okay? Muertes reales. No hay una decisión acá, no hay una situación inconsciente o una decisión cuando alguien piensa, no me gustan los chicos, no quiero tener hijos, me quiero desarrollar. No hay una decisión que no esté apalancada en la supervivencia. Allá hubo una muerte, acá no tengas hijos para no pasar por ahí. Pero no prolifere la especie, no importa, pero vos tenés que vivir y yo te estoy defendiendo. Yo estoy evitando que vos vuelvas a pasar por donde ya pasaste. Porque el clan va a seguir creciendo por otras ramas. Exactamente. Siempre va a ser así. Siempre va a haber una posibilidad de crecimiento por algún otro lado. Los primos, los hermanos. ¿Cuántas veces tenemos en consulta personas que vienen por esta sintomatología y dicen, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué yo no puedo quedar embarazada y mi hermana tiene 3 hijos? Si somos de los mismos padres, de la misma familia. Pero bien, no tenemos el mismo paquete de datos. Exacto, todos tenemos un paquete de datos, un paquete de códigos que nos alinean con determinados ancestros. Eso también lo vemos en consulta. Vamos buscando esas relaciones que tenemos, ¿sí? Con un montón de datos que vamos evaluando, entre ellos las fechas de nacimiento, las fechas de nacimiento de nuestros ancestros o fechas de fallecimiento, como también los nombres, los parecidos físicos, las actividades, las iniciales, los santorales. Bueno, todo eso nos va relacionando desde el inconsciente con esos ancestros. Y por supuesto, si estamos hablando de una sintomatología que tiene que ver con la infertilidad, vamos a buscar estas muertes que decía Gus, ¿sí? El drama mayor es la muerte de una madre dejando a niños pequeños. Es el drama mayor. ¿Y por qué es el drama mayor, Gus? El drama mayor es sencillo. La madre es la persona biológicamente e históricamente encargada de cuidar a los niños. Hay cosas que no han cambiado a través de los miles y miles de años. Las madres siguen llevando dentro de su vientre a los futuros bebés. Las madres siguen amamantando a esos hijos. Las madres tienen esta potestad de cuidar amorosamente, de proteger amorosamente a las crías. Si una madre muere, el hombre no tiene esa capacidad. Entonces se encuentra con una disyuntiva que se expresa en general en 2 comportamientos. En 2 comportamientos claves. Una, que el hombre tiene que buscar rápidamente a alguien que la reemplace. Necesita inmediatamente a alguien que la reemplace, alguien que ocupe el lugar de esa madre. Y verán los que trabajan en ellos y los que analizan árboles, no necesariamente en bioexistencia consciente, pero en biodescodificación, en psicogenealogía, en el método de genosociograma, que hay muchas historias de hombres que se quedan viudos y se casan con la hermana. Eso pasaba mucho a fines del siglo XIX, a fines del siglo XVIII. Había que reemplazar a esa mujer rápidamente. Había que encontrar una niñera y la mejor manera de oficializar una niñera era casándose. Casándose, muchas veces vemos casamientos con una cuñada o con un familiar cercano. ¿Por qué? Porque era lo inmediato. Acá hay que solucionar este problema, ¿sí? La segunda variante era más cruel aún. Si se puede hablar de crueldad en esto, porque esto es biología, hay que solucionar una urgencia. Y aparte que esos niños tienen que seguir sobreviviendo, entonces nos tenemos que garantizar la supervivencia de esos niños. Una es en esto, trayendo otra mujer de reemplazo, ¿sí? O si no, yendo a
un orfanato, a estos lugares donde... O repartiéndolos en la familia. ¿Cuántos casos conocemos, ¿no? Donde un hermanito se fue con la tía, la hermana de la mamá, el otro se fue con la abuela paterna y el otro... Y se disgregó la familia. Ahora, si vos, que hoy estás atravesando esta sintomatología, te encontrás en esta situación y estás enlazado, estás relacionado con ese niño que perdió la madre, y la historia es la que acaba de contar Andrea, el hombre no reemplazó a la madre, sino que el hombre lo que hizo fue llevar a los niños a diferentes lugares de la familia, abrirlo a los hermanos que no se relacionen más y entregarlos en diferentes familias, y estás relacionado con ese niño, ese drama aumenta exponencialmente. Perdés a tu mamá, perdés a tu papá y no ves más a tus hermanos. Se disgrega la familia, se separan. Entonces, imagínate cuál es el mandato fuerte de no volver a repetir esa situación. El mandato fuerte de no repetir esa situación es que vos acá querés tener hijos y no podés. Que vos acá no querés tener hijos porque priorizás tu desarrollo personal, porque no te gustan los chicos, porque los chicos son un problema, no tenés pareja para evitar tener hijos. Aparentemente decido, ¿no?, que no quiero tener hijos, aparentemente estoy decidiendo que quiero dedicarme a mi carrera o hacer otra cosa, pero sabemos que va en contra de un mandato del tallo cerebral. Me opera la economía para hacer causa común con este proyecto de no continuidad de especie que me protege de ese dato del pasado. Entonces no tengo dinero, no me relaciono con nadie, no tengo casa, entonces no tengo una seguridad para formar una familia y no formo una familia. O sea, hay un montón de situaciones que pueden aparecer en la realidad, pero también pueden aparecer en mi cuerpo. No tengo espermatozoides, no tengo erecciones, tengo problemas. Tengo problemas diversos, si sos una mujer, problemas diversos en tu aparato reproductor, trompas tapadas, ovarios poliquísticos, cáncer de útero, endometriosis, o simplemente no tengo nada, pero no puedo quedar embarazada o no puedo dejar a mi mujer embarazada. Exacto. Sin explicación alguna, pero no pasa. Bueno, esto es fundamental, ir a ver a ese supuesto pasado. ¿Por qué supuesto? Porque esto me está pasando ahora. Y me está pasando ahora porque mi inconsciente está sintiendo que ahora soy ese que vivió ese drama. Y por eso acá lo soluciono. Porque no hay un tiempo diferente. Vivo los mismos tiempos a la vez. Entonces, está ocurriendo este drama y lo tengo que evitar. Y para que no vuelva a ocurrir, listo, te doy alguna de todas estas soluciones, que pueden ser disparadoras de otros comportamientos. Por ejemplo, imagínense que yo estoy relacionado con ese hombre que se le muere su mujer y que tiene que reemplazar a esa mujer inmediatamente y no encuentra a quién, y muy enojado, muy a regañadientes, muy no contento con eso que va a hacer, muy infeliz con lo que va a hacer, reparte los hijos en familiares o en familias sustitutas o los deja en un orfanato. En ese momento hubiese necesitado una mujer de reemplazo, de repuesto, para que ocupe ese lugar que dejó esa esposa, esa madre de sus hijos, y que se fue repentinamente. Bueno, ¿qué pasa acá? Después de haber vivido ese drama, nos podemos encontrar con historias de infidelidad. La tengo acá, a la mujer de reemplazo. Acá no me va a pasar lo que me pasó antes. No me va a volver a pasar. No tengo una, tengo dos, tengo tres, ¿sí? Y uno dice, bueno, obviamente el que está viviendo la infidelidad la vive con cierto pesar y con un montón de dolor y con un montón de códigos que se van a desplegar ahí. Pero cuando vamos a entender el por qué y el para qué está pasando lo que está pasando, comprendemos que es una solución a aquel drama, ¿sí? Y bueno, hacemos un paréntesis para contestarle la pregunta a Romy. Romy, una hermana melliza no tiene los mismos códigos.
Sí tiene algunos parecidos porque, bueno, venimos con la misma madre, venimos con el mismo padre, nacen el mismo día, claro. Sí, pero van a tener un nombre diferente, claro. Y van a tener códigos diferentes y propósitos diferentes. Sí, totalmente. Van a tener un orden de hermandad diferente, una relación con los hermanos distintos y obviamente el nombre te va a condicionar a un paquete de datos que te va a diferenciar de tu hermana melliza. Ahora, las dos van a tener las mismas historias. Sí. Van a ser portadoras de todo ese mismo clan, de los mismos datos que hay en el clan. Por eso siempre decimos que vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma. Porque no voy a estar relacionado con las historias de la misma manera. Voy a estar relacionado con las historias donde yo tengo códigos en común con mi ancestralidad. Y los mellizos tienen algunos ancestros en comunes, pero tienen otros que no, porque tiene que ver con los nombres, aun si se llamaran igual, porque se pueden llamar María Emilia y María Eugenia. Hay un mayor paquete de datos, las dos son María, las dos tienen nombres, fui como las trillizas de oro, las dos tienen nombres con E, pero una es Emilia y la otra es Eugenia. Me voy a acercar a los Emilios y me voy a acercar a los Eugenios y a lo que simboliza el nombre de Emilio y Eugenia, que tienen cargas diferentes de significados y de etimologías. Exacto. Va a haber una diferencia en el paquete de datos de los mellizos. Y aparte, ¿sí? Como dijimos, todos tenemos historias, porque las historias las tenemos todas y de todo tipo, ¿sí? Pero no tenemos los mismos síntomas. Entonces, siempre vamos del síntoma a buscar la historia que corresponde a ese síntoma, porque el síntoma nunca se equivoca. Exactamente. Esa es la certeza que tenemos, ¿sí? Exactamente. Bueno, retomamos en esta historia y como dijimos antes, la muerte de una madre es la que provoca un mayor volumen de dolor. ¿Por qué? El padre solo, ya sabemos, no tiene la habilidad natural que tiene la mujer para cuidar a los niños. Pero en segundo orden de intensidad, la muerte de un hombre o el abandono de este hombre, dejando a la mujer embarazada con niños pequeños, un abandono para nunca más volver, que es ahí como una sí, muerte simbólica. Ahí sí tenemos una muerte real o una muerte simbólica. ¿Sí? Eso es lo segundo en orden de importancia, en el segundo en intensidad de dolor. ¿Por qué? La mujer está preparada para cuidar a sus hijos, pero no está preparada para mantenerlos. No está preparada una mujer con niños pequeños o en edad de amamantar, no puede trabajar. Hoy podría, bueno, y trabajo virtual, la cosa cambió, pero no estamos hablando de los últimos 50 años de la humanidad ni de los últimos 100. Estamos hablando de los últimos 100.000 años de humanidad. Estamos hablando de cuando una mujer se quedaba sola con su niño pequeño mientras el hombre iba a cazar un mamut, ¿ok? O iba a cosechar algunos frutos. Por eso a veces nos es difícil comprender, ¿no? Porque claro, hoy vemos cuál es la función de la mujer y las mujeres también salen a trabajar y las mujeres, además de tener hijos, trabajan o trabajan desde casa. Y antes, sí, o por lo menos biológicamente, la función de la mujer es otra, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar desde esa función biológica que tenemos cada uno para poder comprender la lógica de lo que nos viene a contar cada síntoma. ¿Ok? Totalmente, totalmente. Nosotros somos datos caminando, somos códigos caminando, pero no somos códigos de hace media hora. Somos códigos desde que se inició la vida sobre la Tierra y fuimos el primer unicelular que habitó en este planeta hasta nuestros días. Tenemos todos los datos de la evolución del universo. Todas esas memorias están en nosotros. Entonces ustedes imagínense cómo puede impacta mucho la historia reciente, impacta mucho la panza de mamá, impacta mucho la historia de la abuela, pero impactan todas las historias de la evolución de la especie. Y acá estamos hablando de un síntoma biológico, en general biológico. A veces no está presente la biología porque no hay una explicación de este impedimento, pero evidentemente está impactando en la biología porque esa fusión, esa unión de óvulo y espermatozoide no está proliferando por algún tipo de motivo. Entonces puede ser un motivo biológico o puede ser un motivo de la realidad.
pero en general empezamos a hablar desde los motivos biológicos y de la fuerza de la biología como protección de un drama mayor. Ese es el drama mayor. Ahora, se pueden acumular puntos, porque resulta que se murió mi mamá y se murió el bebé que tenía en su panza. Y ahí tenemos un drama, un volumen mayor, un mandato de no repetir de mayor intensidad, un mandato de no repetir con más fuerza, porque no hay una muerte, hay dos muertes. Por eso siempre les decimos, ¿no? Cuando explicamos todo esto, si hay alguien que nos está escuchando, que está pasando por alguna de estas situaciones, averigüen, pregunten, si hay a quien preguntar, y si no, bueno, sabemos que en bioexistencia consciente podemos trabajar, ¿sí?, con nuestros ancestros, aunque no los conozcamos, no tengamos datos, lo vamos a encontrar igual, pero no puede no estar esta historia. Y es más, la vamos a encontrar en las dos ramas del árbol, por el lado materno y por el lado paterno, ¿sí? Porque ese síntoma está acá apareciendo en mi realidad porque me quiere contar esas historias, quiere que alguien, ¿sí?, vaya a descubrir los grandes dolores que portamos y que acá se están manifestando en mi realidad para que yo me pueda despertar. El síntoma no es una mala noticia. El síntoma es una oportunidad que nos ponemos enfrente para descubrirnos, para descubrir quiénes somos, para poder cambiar esas historias, para que nuestra descendencia no las tenga que padecer. Es una oportunidad real que tenemos. El síntoma no llega a la realidad para que nosotros lo saquemos, lo pisemos, lo acallemos, lo silenciemos. El síntoma viene a nuestra realidad a contarnos una historia que tenemos que descubrir y que tenemos que sanar. Entonces, mientras no hagamos esto, el síntoma se va a repetir. No necesariamente con el mismo formato, pero va a ir mutando de formato, pero va a contener la información igual, va a contener una información parecida. Ahora, yo quiero retomar esto que estabas diciendo, porque esto de buscar, como decía André, de buscar en el clan, de buscar esa historia. Pero si tenemos muchas historias que tienen que ver, hoy no puedo tener un hijo, hoy quiero tener un hijo y no se dan las condiciones, no tengo pareja, bueno, lo que fuera, no puedo ser papá o no puedo ser mamá, yo no tengo que buscar cualquier historia que contenga muerte. Tengo que buscar una historia que tenga este contenido, pero que esa persona tenga una relación conmigo. Tanto la víctima como la persona, las dos son víctimas, el que muere y el que se queda. Si me apuraron un poquito, le diría que el que se queda es más víctima que el que se muere, porque yo no conozco hasta ahora ninguno que haya muerto y después de un mes dijo vuelvo porque ahí no me gustó. Todos se quedaron del otro lado, así que de ese aparente otro lado. Así que en principio yo conozco del más acá, y en el más acá que se te muera alguien y que te deje solo con niños pequeños, la verdad que es algo difícil de sobrellevar. Entonces, apalancándonos en esta historia, nosotros tenemos que ir buscando a alguien de ese grupo, ya sea el niño que se queda solo, ya sea el hombre que se queda solo, ya sea la mujer que se queda sola, el que quede o el que muera, que está relacionado con nosotros. ¿De qué manera? Por nombre, por inicial, por apodo, por parecido físico, por actividad, por profesión, por fecha, por iniciales, por fecha de muerte, si se murió antes de nuestra concepción, no después, sino antes de nuestra concepción, por formato de vida, ¿ok? Todas esas cosas nos acercan a esa persona, nos establecen un hilo conductor. O sea, podemos encontrar la historia. Sí, yo sé que el tío Quito se le murió su mujer y quedó, que sí, ya le encontré la historia. No, esperá. Vos tenés que ver con el tío Quito, tenés que ver con su mujer que se murió, tenés que ver con el niño. Bueno, pero también, ¿sí?, muchas veces vienen a consulta personas que quieren tener un segundo hijo. El primero lo tuvieron y el segundo no lo pueden tener. Y acá hablamos de infertilidad también. Sí, claro, también hablamos de infertilidad,
pero de un número de hijo, en este caso el segundo. Bueno, tenemos que ir a buscar dramas en el segundo hijo o en el quinto, que va a estar en la misma hilera, en la misma columna. Eso llevaría a toda una explicación para más adelante, pero en ese orden, el 2 va a estar relacionado con el 5, con el 8, con el 11. Entonces, evidentemente tiene que haber un drama en el transgeneracional con ese número de hijo en particular. Es importante ver, como dice André, que hay muchas historias, por lo menos en mi alrededor, en mi universo, de mujeres que no podían tener un hijo, adoptan el primer hijo y después quedan embarazadas. Y se suele decir, bueno, ahora se sacó la presión, se desbloqueó, ahora que tiene un hijo ya puede tener el segundo porque está más relajada. Todo eso te lo tomo así, todo tal cual, pero yo lo que te digo de acá, desde la bioexistencia consciente, es que la historia estaba enlazada a la muerte del primero, del cuarto o del séptimo, porque esos son los números que están relacionados. Cuando el inconsciente dijo, bueno, listo, solucionamos este tema, el primero vino sin ningún tipo de complicación, nadie se murió, ahora podemos ir por el segundo, porque en el segundo no hay dramas. ¿Okay? Ahí los bloqueos son muy específicos. Y a veces los bloqueos están en todos los números de hijos y no podemos avanzar. Pero hay que estar muy atento al número de hijos que no estamos pudiendo tener. Y acá a mí me gustaría darle la palabra a mi compañera, porque siempre está bueno, como vemos en todas las conferencias, que la didáctica se entiende mejor cuando uno cuenta una historia. Tal cual. Entonces, un día yo conocí a Andrea y Andrea me dijo, en la segunda vez que nos conocimos, yo que soy portador del síntoma de infertilidad, no tenía hijos, la conozco a mis 45, casi 46 años, a mis 46 años, y Andrea me dice, vos no tenés hijos, yo ya tengo una y no quiero tener más hijos, yo ya pasé por ese lugar, así que si vos querés tener hijos, te digo, no sigamos avanzando con esta relación. Yo, que ya voy a contar mi historia, pero no en este programa, yo que no quería tener hijos, no podía tener hijos, dije, es la mujer de mi vida, me soluciona mi problema. Y yo estoy acá con ella porque es mi solución. Pero a su vez, yo también le llevo una solución a ella. Pero en ese momento no lo sabíamos, no, claro. Ni él ni yo, porque no estábamos en este camino y no entendíamos la lógica de por qué cada uno estaba atravesando y viviendo lo que estaba viviendo. En el caso de Gustavo, quedarse viudo, y en mi caso, haberme separado. ¿Y por qué? ¿No? Me fui creando una realidad donde, bueno, teniendo una hija y que mi hija ya estaba grande, me separé en un determinado momento de mi vida y después, en esta búsqueda de rehacer mi vida, no había forma de encontrar una pareja hasta que lo conozco a vos, y que también obviamente me hacía ruido esto de que Gustavo no tuviera hijos y a lo mejor tuviera alguna expectativa de que conmigo iba a poder ser padre, y yo ya tenía una hija grande y lo que menos tenía pensado en mí era volver a ser mamá. Pero claro, no entendía qué era lo que estaba pasando por atrás, por este inconsciente que tenía los datos, que me estaba protegiendo de un drama mayor. Cuando empiezo en este camino de la bioexistencia consciente y voy entendiendo y reconociendo a cada uno de mis ancestros, a las historias, ¿no? Encuentro un montón de historias donde hay muerte en el segundo hijo. Por ejemplo, un caso que me pega muy de cerca porque estoy súper relacionada con mi abuelo materno, que se llama José. Yo nací el 19 de marzo, el día de San José. Y mi abuelo, cuando tenía 2 años, se le muere su papá, de 28 años. Y cuando se muere su papá, la mamá de mi abuelo estaba embarazada de su segundo hijo. Recién, hacía un par de meses que estaba embarazada. Esa mujer se queda sin su marido, con un bebé de 2 años, que era mi abuelo, y con otro hijo en la panza. Imagínense el drama de esa historia, sobre todo teniendo en cuenta que mi bisabuelo tenía 28 años. Y sobre todo teniendo en cuenta que el bisabuelo también se llamaba José. También estaba relacionado con eso. Y yo también estoy relacionada con él. O sea, estoy relacionado con el hijo que se queda sin padre
y con el padre que se muere, ¿ok? Entonces ahí entendí esta historia, yo soy los dos y acá la solución que me da mi biología es el segundo hijo no lo tenés que tener porque hay un drama terrible a solucionar. Bien, paso para el lado de mi abuela materna, que es tercera hija, tercera o cuarta, ahora, bueno, no importa el lugar de mi abuela, pero sí que su mamá, cuando tiene a la quinta hija, son 5 hermanitas, mi abuela era muy pequeña, tenía 5 años, su mamá se muere en el parto del quinto hijo. Gracias a vos, Miriam. En el parto del quinto hijo. ¿Y se acuerdan que les dije recién? El segundo está relacionado con el quinto, con el octavo, con el 11º, ¿sí? El quinto hijo es lo mismo que el segundo. Así que acá, por el lado materno, en el mismo nivel, ¿sí? A la misma altura, a la altura de los bisabuelos, hay dramas en los dos lugares, ¿sí? No tengo los datos de esa bisabuela, no puedo conseguir sus fechas, ¿sí? Es como que no hubiese existido esa bisabuela, solamente tengo su nombre, que se llama Laurentina, y acá tengo otra historia que está sosteniendo a esta infertilidad del segundo hijo. Y si voy por el lado de mi papá, también a la altura de mis bisabuelos, la segunda hermanita de mi abuela paterna, está mi abuela primera hija, la segunda, que se llama María Asunta, cuando tiene 2 añitos se muere. Y eso es un drama también en el lado paterno. Y esos son los casos más contundentes que encontré. Todavía sigo encontrando información. Pero fíjense cómo todo está alineado con el segundo. Entonces, ¿qué datos porto en mi inconsciente para no tener el segundo hijo? Todos estos dramas, pero los sé ahora, los descubrí en este camino. Y ante la duda, como si eso fuera poco, bueno, yo le vengo a traer una solución, porque me dice eso, yo le digo, no, maravilloso, vamos a contar la historia de este lado, maravilloso, yo encantado de la vida, al contrario, me estás dando una buena noticia, no me estás diciendo, mira qué problema, mira qué solución, pero como si fuera poco, en este trayecto, ante la posibilidad remota, si la hubiera, de poder quedar embarazada de un segundo hijo, aparecen determinadas patologías en el cuerpo de Andrea que la impulsan a hacerse una histerectomía para desterrar de plano una posibilidad remotísima de quedar embarazada y de tener su segundo hijo. Fíjense si nosotros no somos creadores, pero no somos creadores inconscientes. O sea, acá no hay una cuestión de... Esto suena siempre fuerte, ¿no? Decir somos también, creadores. Claro, aparte esto de la creación, ¿no? Como que uno interpreta que el crear es el hacer algo, ¿no? Con las manos, con el pensamiento, estoy creando un proyecto. No. Estamos operados con toda esa información que portamos en el inconsciente, esos datos. Yo siempre les digo a mis consultantes, es la etiqueta que tenemos pegada acá atrás en la nuca, donde están todos estos datos que nos están operando constantemente hasta que no los vamos descubriendo. ¿Y cómo los descubrimos? A través de nuestros procesos de consulta. Seguimos descubriéndonos. Sí, totalmente. Es así. Y esos datos hacen que nosotros construyamos, creamos una realidad que va a ser perfecta. ¿Perfecta para qué? Para paliar aquel drama, o en este caso, aquellos dramas, porque siempre son muchos. Es importante ver que si yo acá tengo una traba para una de las funciones principales del tallo cerebral, que es la reproducción, la traba no puede ser menor. No puede ser, no, ¿sabes? Lo que pasa es que nací yo y mis padres se separaron, pero a los 2-3 años se volvieron a juntar. No alcanza. No alcanza. No es suficiente. Acá estamos buscando historias. Va a ser una historia fuerte, que vamos a trabajarla y demás, pero vamos a ir a buscar los dramas que van a estar más arriba, no pueden no estar. Y van a estar relacionados directamente con los damnificados del drama. El muerto o el que queda y sufre esa muerte. Tal cual. Es en estas dos polaridades
donde vamos a vivir esta historia. Por ejemplo, en la historia que cuenta de su bisabuela Laurentina, que no la podemos encontrar todavía en el clan, ella seguramente tiene la mirada de su hija, de esa niña de 5 años que se queda sin mamá. O sea, no hay mucha vuelta para darle de que por lo menos tiene esa mirada, por lo menos. Escuchando a mi abuela materna y contando que su papá se volvió a casar inmediatamente, esta historia que decíamos, ¿no? Y que su madrastra la maltrataba. ¿Vieron como las novelas que vemos, que bueno, siempre están las madrastras que son las malas, o como en el cuento de Cenicienta? Bueno, esa historia estaba muy presente en mi abuela. De hecho, cuando tuvo más o menos unos 10, 12 años, se fue a trabajar con una partera, casualmente, ¿no? A la que la asistía y a la que la ayudaba y demás. Y bueno, y después así siguió su vida, se separó prontamente de su familia, ¿ok? Pero bueno, ella vivía con mucho dolor la pérdida de su mamá y el haber tenido que padecer esa nueva pareja de su papá. Pueden ver que se van desprendiendo de esos contextos pequeños dramas o pequeñas historias anexas que pueden llegar a ser muy funcionales después y ayudar al contexto de este yo creador, de este supuesto presente operado por ese supuesto pasado, que van a tener que ver con los contextos. Por ejemplo, en la historia de la abuela no solamente se quedó sin mamá, no solamente su papá reemplazó a su mamá rápidamente, sino que la abuela tuvo que irse de esa casa a trabajar desde muy pequeña. Hay un contexto de escasez, ¿no? Un contexto de trabajo y de sacrificio, un contexto de en 12 años de vida vivir en 3 casas distintas y de no tener casa y andar de casa en casa para sobrevivir, que va a decir, mira, todo esto que pasó acá hizo que la abuela sobreviva. Así como contamos antes, todo esto que pasó construyó este drama y vos acá estás haciendo todo lo posible por evitarlo, todo esto que construyó la abuela en su vida hizo que la abuela sobreviva. ¿Y cómo sobrevivió? ¿Vivió muchos años? Muchos años. ¿Tuvo mucha descendencia? Muchos. Es un éxito biológico. Y si es un éxito biológico, el inconsciente biológico tiene un mandato de repetir. Entonces yo la miraría a Andrea y le preguntaría, ¿alguna vez vos que estuviste en la panza de la abuela materna a través de los ovocitos de tu mamá, alguna vez pudiste tener una casa a tu nombre? ¿Por qué? Porque acá la abuela le garantizó proliferación de vida y longevidad con un formato: vivir de casa en casa sin tener una casa propia. Y acá está Andrea trabajando sus historias de útero, que es la primer casa, de casa, tratando de solucionar sus temas de casa. Un tema que aparentemente está afuera, que es de la realidad, que es de la economía, pero está absolutamente ligado a las historias de dramas, de dolor en la temprana edad y en lo que llamamos infertilidad. Acá tenemos un término que solemos acuñar en Humano Puente, en la bioexistencia consciente, cuando trabajamos en economía, que atrás de la economía suele sostener la historia de infertilidad oculta. A mí eso de oculto no me hace ruido porque ya están súper visibles y yo de ocultas no tiene nada, pero son historias que sostienen un contexto. Y si ese contexto fue el que generó vida, es un contexto que tenemos que copiar y repetir. Exacto. Y suele ser el que replicamos para la continuidad de la especie. Así que nada, esto era... Así que todo. Sí, esto es como un efecto colateral, pero muy bueno para poder avanzar sobre este tema. Como se dan cuenta, ¿no? Esa es la creación. Desde ese inconsciente, desde esos datos que portamos. Creamos, pero no desde nuestro pensamiento que proyectamos, que decimos, no, por acá no, porque tengo el dato de que mi abuela se murió. No. Esa información la podemos tener o no,
pero va a estar de alguna manera condicionando nuestra realidad. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos hacemos cargo, trabajamos en nosotros, vamos a buscar esos dramas, esas historias, a revivirlas, a repararlas, ¿sí? Y a veces, bueno, los resultados son inmediatos, otras veces no tanto, ¿ok? Pero hemos tenido muchos casos, tanto Gus como yo, como otros como consultores de Humano Puente. Está el libro de Pablo. Con toda la foto de los niños. Con todos los niños nacidos y con todos los niños que siguen naciendo. Sí, justamente ayer nos mandaba mensajito Anita, nuestra amiga, que una de sus consultantes, bueno, después de estar trabajando en el medio del proceso, quedó embarazada. Ana Rodríguez, está poblando la ciudad. Anita Rodríguez, y así un montón, o sea, todo el tiempo tenemos esos datos, todo el tiempo tenemos esos hermosos tesoros, esos hermosos regalos como respuesta a este trabajo que estamos haciendo. Por eso decimos que sostenemos a la bioexistencia consciente, que la bioexistencia consciente forma parte de nuestra vida. Ahí está Pame también. Pame con su panza, mirá, qué ejemplo, nos estábamos perdiendo, Pamela. Igual, Pame también trabajando en ella, hoy está esperando a Rafael. O sea, chicos, es inmenso lo que sucede cuando tomamos conciencia, cuando nos damos cuenta de quién somos, de por qué estamos evitando esa maternidad o esa paternidad, porque nuestro inconsciente nos está protegiendo de un drama mayor. A mí me parece maravilloso la infertilidad como tema, porque podemos decir que si una celiaquía estaba mal el diagnóstico, la biopsia estaba mal hecha, o en una patología, eso no puede ser. Pero en una infertilidad nadie puede desmentir al bebé. Nadie puede decir, no nació, no, esto no pasó, no, estaba mal la infertilidad, no. Sí. Acá yo tengo toda una historia de que, mirá, hace como 5 años que vengo intentando quedar embarazada y no quedaba embarazada, y ahora trabajé en mí y vino un bebé. Irrefutable. O sea, nada como este síntoma para decir que lo que hacemos, con que haya nacido un solo niño sobre la tierra, haciendo lo que hacemos, todo esto valió la pena. Totalmente. Así que, a no dudarlo. Y con esto de trabajar la infertilidad de un determinado número de hijos también, o sea, yo tengo un caso que amo y que sucedió el año pasado después de trabajar con una consultante que no podía concretar esa maternidad y que casualmente también tenía que ver con el número de hijo 2, ¿sí? El 5º, bueno, y que hoy es mamá y está feliz, disfrutando de su beba hermosa, ¿no? Y eso nos llena el alma. Con que nazca un niño, como dice Lucre, ya es un todo, es suficiente para que abracemos a este camino y esta conciencia que proponemos. Y otra cosa, como para el cierre, porque ya no nos tenemos que ir, volviéndoles a decir que los esperamos a los que estén en Ciudad de Buenos Aires a no perderse, y a los que quieran venir para ese fin de semana, que vamos a estar el 13 de julio en Belgrano haciendo la conferencia de la economía y su relación con el inconsciente, y vamos a hablar mucho de infertilidad oculta, porque la economía es un gran ayudante, algún gran aportador para que esta historia se sostenga. Está alineada con la infertilidad. Absolutamente. Obviamente. Entonces vamos a descubrirnos ahí en esa conferencia, pero más allá de todo eso, decirles que cuando sabemos que somos creadores, pero también sabemos a ciencia cierta que el libre albedrío en la creación no existe, que creamos desde los códigos que nos operan y que es importantísimo el autoconocimiento, conocer los códigos que nos operan para saber el juego que estamos jugando. Totalmente. No podemos saber el juego que estamos jugando si no sabemos quiénes somos. Tal cual. No, que vas a estar en Buenos Aires, nos vamos a ver ahí el 13 de julio. Bueno. Qué lindo, chicos. Bueno, vamos a seguir con infertilidad en el próximo programa. Vamos a empezar a hablar de sintomatología. Y de otras historias. Y les vamos a contar casos, ¿sí? Así que, bueno, nada, decirles que estamos felices de estar acá, de compartir con ustedes cada semana, de seguir
en este ciclo de Puentes para Despertar todos los miércoles a las 19 horas. A veces, bueno, como el miércoles pasado, que por este tema del viaje a Tandil. Y a veces salimos por el perfil de Puentes, otra vez salimos por el perfil de Andrea. La otra vez me equivoqué y salimos por mi perfil. No, hoy salimos por el de Puentes. Hoy estamos en Puentes. Muy sí. bien, muy bien. Así que bueno, gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos cada semana. Gracias por estar ahí siempre mostrándonos todo ese cariño, el reconocimiento y nosotros honrados y felices de poder compartir un poquito de la bioexistencia consciente en este espacio hermoso que decimos siempre, ¿no? Para seguir sanando juntos. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias, Jessy, también. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y seguimos hablando de infertilidad. Que tengan un lindo resto de semana. Chau, chau.